Listo, señor. Hola, buenas noches a todos. El día de hoy es 4 de agosto del año 2021. El año electoral y año de la consulta popular, además. Alfonso Bravo, De la hola, ¿cómo estás? democracia. Bienvenido a esta charla mexiquense. Lionel, buenas noches. Te escucho un poco Buenas lejano. noches. A ver, vamos a platicar hoy el día de, hoy decía yo 4 de agosto del 2021. Hay diferentes temas, por supuesto, pero vamos a empezarle por el tema que está un poco en el ambiente nacional y yo también en el ambiente local. Como todos sabemos, el pasado domingo se realizó la consulta ciudadana sobre el tema del, consulta popular, medio se le llama, sobre el tema del llamado juicio a los expresidentes por parte de Morena y de Gobierno, que no preguntaban eso, pero bueno, fue la consulta. Y a nivel nacional no se obtuvo el porcentaje adecuado, y solamente se obtuvo rayándole, aunque no llegaron al 8%. Y en el Estado de México, pues el resultado obviamente fue igual y no se logró el objetivo. Sin embargo, a mi juicio, salvo tu mejor opinión, Alfonso, hubo un resultado que aparentemente suena bien para los promotores de la consulta, aunque obviamente pues no alcanzaron, repito, el porcentaje correspondiente. Obtuvieron en el Estado de México el 8.51, tuvieron un poquito más del promedio nacional, pero viéndolo en términos de número, obtuvieron a nivel del Estado 1.005.074. Pero cerrémoslo pues, está muy cerquita, pues cerrémoslo para que sea fácil de dialogarlo en 1 millón de votos y obviamente pues la gran mayoría por el sí y una minoría por el no, pero es significativo también que haya, de todos modos haya habido 18,000 gente que hayan ido caminando a su casilla o a su mesa de recepción de votación y hayan opinado que no, 18,000 mexiquenses, eso también está interesante, Así porque es. se habla mucho de los que votaron por el sí, pero poco por los que votaron por el no, y 6,000 mexiquenses lo anularon. ¿Cómo ves de entrada estos números en estas 7,000 casillas que hubo en el Estado de México? Pues mira, para mí, mi sorpresa está más en los desagregados que en eh, números generales. Fíjate que las participaciones en el Estado de México, si tú recordarás, han sido normalmente más altas que a nivel nacional. La media siempre ha sido mayor que la nacional, ¿no? Y este tema pone pues un poquito el acento sobre cómo participa la gente en el Estado de México. Un buen número, un buen número de participación respecto a lo que en otros lados se dieron, ¿no? Hay estados donde se dio la participación del 4%, del 4.5%, pero, por ejemplo, puedes ajustar qué zonas del Estado de México aportaron más votos al sí y a la participación del Estado de México. Y eso define de alguna manera dónde están las fuerzas de los partidos, ¿no crees? No sé si has hecho tú el análisis de los lugares, pero la zona oriente de la ciudad del estado aportó más votos a la consulta que la zona poniente por dividir el estado en dos zonas. No sé si lo tienes así de contabilizado. Sí, evidentemente hay contrastes, no hay una homogeneidad o una uniformidad, digamos, en los resultados, pero sí es de destacarse que, por ejemplo, en municipios como Chalco, que es, acá que es allá por el oriente del Estado de México, hubo 32,000 votos, ¿no? Y en porcentaje eso equivalió al 9.4%, perdón, al 11.9%. Municipios como Lerma, o más bien, sí, municipios como Lerma, 9.48 de participación. Y otros que aparentemente con un porcentaje bajo de 5% como Tejupilco,
Sinacantepec, tienen votaciones de 17,000 a 18,000 habitantes, perdón, sí, habitantes que van y votan, lo cual a mí se me hace muy interesante porque es un número que no es fácil de mover, ¿eh? Habrá que decirlo. No es fácil que 17,000 personas, 15,000 personas se muevan, 30,000 personas se muevan a un ejercicio que no tenía futuro. Pero aquí un poco la primera pregunta que yo haría es, ¿esto significa un espejo al voto duro de Morena y sus partidos? Yo en lo particular creo que no, pero a ver tu opinión. No, yo creo que sí, mira, a nivel nacional el porcentaje de votación fue números cerrados el 7%. El porcentaje de votación en el Estado de México andó sobre el 8%. Un municipio significativo, Texcoco, 8.5% de participación. Yo nada más para ir diciendo dónde se movilizó la gente, ¿no? Claro, una votación inferior a la que tuvo en las elecciones, pero fue de los que más se movilizó a favor de la votación. La tierra de Higinio, ¿no? Pero así nos podemos ir lugar por lugar, ¿no? Cómo le fue en Nesa, cómo les fue en Nesa, tú tienes la participación, ¿no? Ahorita no tengo a la mano, pero entiendo que fue similar al Oriente, alrededor del 9-10%. El 11.97% en Netzahualcóyotl. Ajá. Claro, es un lugar más poblado y todo, pero fueron 34,000 votos, casi 35,000. Entonces, vuelvo a decir, yo creo lo que nos vuelve a demostrar este esquema es que Morena sigue siendo fuerte en el oriente del estado. Esa es la primera señal, ¿no? La segunda señal es que en los municipios como Naucalpan, como Toluca, no solo la participación fue baja, sino se desplomó conforme la que había pasado 2 meses antes, ¿no? No sé si lo valoran de ese tamaño. Tercero, Sí. tercero, yo pienso que el índice de participación del Estado de México, que fue definitivamente alto, arriba del 8%, cerrado al 8%, indica que la fuerza de Morena sigue siendo esta zona del Estado de México y el Distrito Federal, donde mayor cantidad de votos recolectaron, si estás de acuerdo conmigo. Sí, mi planteamiento es que fue, ¿No? mi planteamiento es que fue un número significativamente importante para ellos, muy alejado de la fantasía del 40%, porque la fantasía del 40% pues, equivaldría prácticamente a 4 veces lo que votó, 4 millones de votos. Pero aquí hay que decir, mira, yo digo que no equivale a su voto duro, porque el voto duro se mueve con otra lógica, con la lógica del poder municipal. Mira, fíjate, en junio hubo una participación de 6,700,000 mexicanos en números redondos que equivalían al 52%, es decir, un poquito más de la mitad, ¿no? Y esa vez por Morena votaron 1,280,000, por el PT 60,000 y por el Verde 84. Es decir, más o menos, y Morena y PT Verde y aliados 1,300,000, es decir, quedan prácticamente como 3 millones de votos, una cosa así, este bloque político electoral. Y hoy están sacando el 1%. Yo no sé, yo no me atrevería a decir que el voto duro de Morena es la tercera parte del voto que tienen. A mí se me haría demasiado grande ese voto duro. Lo que creo es que sí hubo una movilización de gente, pero no necesariamente los mismos que votaron
junio votaron ahora. No creo que necesariamente sean los mismos electores los que votaron. Yo creo que hubo votantes nuevos, y sobre todo los votantes un poco más radicalizados, los votantes más movilizables, los más acarreables, si existiera ese verbo, ¿no? Los más acarreables creo que son los que participaron, porque es indudable que hubo movilización y es indudable que hubo dinero y recursos para moverse, ¿no? Movieron dinero, recursos y gente. Sí, Dionel, yo coincido contigo en eso, pero sí permita y me permitiría yo dar un punto en decir que las movilizaciones más fuertes, los porcentajes más grandes de participación, no los lograron en otros estados, los lograron precisamente en el Estado de México y en el Distrito Federal, por la CDMX, ¿no? Una población de 7 millones de electores en el Distrito Federal y se logra una participación de casi el 10,5% del electorado, ¿no? Muy arriba de la media. En el Estado de México, también arriba de la media y como te comentaba, en las zonas preferenciales, coincidiendo que no movieron toda la gente que podían mover, no tenían la posibilidad de hacerlo, eso ya lo prevíamos de antes, sigue diciéndote que esas son las zonas fuertes de movilización para Morena. Esta sería mi observación. Y siempre todo esto dentro de esta lógica tan interesante que va a ser ¿cómo te diré? Pues que va a ser la contienda del 23, ¿no? Claro, antes de pasar a eso, nada más, No, ¿qué opinas de esos 18,000 que fueron, dijeron que no? mira, yo creo que esos 18,000 que dijeron que no son, es un número significativo, pero definitivamente yo creo que hubo mucha falta de información, ¿no? ¿Tú crees que 18,000 gentes eran las que estaban en desacuerdo con el tema? No, simple, sencillamente fueron gentes que se prestaron al movimiento, ¿no? Esa es mi muy personal interpretación. Yo pienso que es un poco la gente. Es tan bajo, no te puedes dar tú, si lo vas desagregando, lugares donde la votación fue de 28,000, 26,000, 30,000, con 600 votantes en no. Como que dices, no aguanta la lógica. ¿Te acuerdas de eso de los carros completos y de las urnas completas? Como que los números te acercan más a esa hipótesis que al término de la participación por el no, ¿no? Yo creo que si lo analizamos con prudencia, a detalle, esa participación, esos votos por el no, realmente correspondieron yo creo, en el mejor de los casos, a desinformación, sino a acarreo. Y acarreo por el mismo lado, ¿eh? O sea, que los acarrearon y todos y votaron por el no. Bueno, es interesante, pues, preguntarnos ahí, cuestionarnos, porque también hay gente que fue y votó por el no, ¿verdad? Seguramente también habrá gente radicalizada que haya de haber dicho, ahora pues se les quite, voy y le voto por el no. Pero bueno, oye, después de esto, seguramente entusiasmados con este ánimo, de la consulta que no fue consulta, y popular que no fue tan popular, Morena en el Estado de México, pues ya después de que se vencieron los plazos, pero bueno, ya lo metió, pide que se legisle en el Estado de México la revocación de mandato, en este caso del gobernador del Estado, ¿no? Pero fíjate qué curioso, en la reforma dice, la propuesta, perdón, de la reforma, dice que sea 3 años después, más bien 3 años, a los 3 años del mandato, es decir, a la mitad, pero da la casualidad que en el Estado de México esos 3 años ya se vencieron. Estamos ya en el Así es. cuarto año del gobernador del Mazo, entonces pues va a terminar siendo una vacilada por lo menos para hoy y tendrá que esperarse los dos que faltan del Mazo, 3 más con el nuevo
Y en dado caso, eventualmente se estaría avalando y aplicando, si fuera el caso, dentro de 5 años más. ¿Cómo ves? Así es. Mira, yo creo que verdaderamente claro, Morena está desatada, ¿no? Porque se les acaba la mayoría en el Congreso, se les acaba en 10 días. Y en 10 días se están tratando de sacar todas las leyes posibles. Y realmente en ese sentido yo haría una observación. La oposición callada. No sé si lo has pero vamos hasta datos de la ley que acaban de aprobar contra el alcoholismo de los niños, ¿no? Quien le venda alcohol a un menor de edad, hasta 24 años de prisión. Están locos. Esto es un... y no porque estemos en contra de que se sancione el tema del alcohol, ¿no? Cuando se hace sobre menores. Pero realmente lo que estamos viendo es un grupo parlamentario desesperado, ¿no? Es como el caso de Veracruz. Aprueban la ley del aborto y la publican el mismo día en la Gaceta, ¿no? Estamos viendo muchas reacciones desesperadas de grupos parlamentarios que pierden la mayoría, ¿no? Y olvídate lo que pueda pasar en el Congreso esta semana con los desafueros, ¿no? Como maniobras desesperadas. Y yo creo que esta de la revocación del mandato, como tú bien lo acabas de decir, primero fuera de tiempo, ¿sí? Fuera absolutamente de tiempo. Y segundo, esperanzados a que pueda pasar por la mesa de la coordinación política de la Cámara, ¿no? En 10 días. Creo que tenemos un problema serio, ¿no? De un grupo legislativo al estilo Morena, ¿no? Aventando los golpes sin razón de ser, ¿no? Oye, y es decir, es una legislatura de huida, digamos, ¿no? O sea, ya de huida corriendo, como estos concursos que luego hay en la televisión, ¿no? Que les quedan 5 segundos para sacar los premios y agarran lo que sea, lo que se encuentren, con tal de decir, saqué algo, ¿no? Entonces, Este es el año de Hidalgo, pero al revés, estrictamente. Vamos a ver qué tanto podemos cambiar ahorita, que todavía tenemos mayoría, porque como ya la perdimos, en 10 días ya no la tenemos. Este tema, ¿no? oye, pero a ver, decía yo, si se da la reforma en el Estado de México, hay que recordar a quien nos escucha que Del Mazo entró en julio del 17, ¿no? Y por eso decía que ya estamos en el 4.º año. Dice que, bueno, y además también hay que recordar una cosa, creo que se nos olvida. Alfredo del Mazo es gobernador electo por el PRI, por el Verde, por Nueva Alianza, y obviamente, bueno, PRI, Verde, Nueva Alianza, PRI, Verde, Nueva Alianza, sí, estos partidos, ¿no? Entonces no es solamente por el PRI. Bueno, entonces, si se da la reforma, tiene que ser, esto tiene que ser después del 3.er año y ya no le toca del Mazo, ya estamos acá. Ahora, también proponen la consulta popular y una cosa que es, pues un poco como lo que tú decías, y el presupuesto participativo, para que el pueblo diga también en qué se gasta el dinero de los municipios. No, hombre, y acaban de salir con que para tratar de mantener el impulso del estudio sobre la nueva constitución, se echan la puntada de querer hacer ahora parlamentos regionales. Ya se les acabó el tiempo, pero a ver qué quieren arrebatar, ¿no? Yo creo que esta es parte de este partido que no tiene sintonía, ¿no? No está viviendo sus sectores de una legislatura que se acaba. A mí me preocupa más los detalles, ¿no? Y quizás
Quizá en esa lógica es el silencio opositor, porque dicen, ya se van, ya no les hacemos eco, ¿no? Y dejan hacer, dejan pasar ahora todo. Así es. Y el grupo opositor en esa posición, ¿no? Quizás esperando el revire cuando el señor gobernador tenga que firmar los decretos y no los firme, ¿no? Pues también sería meterse en un juego muy tonto, ¿no? Porque pues ahora sí que mejor desde la legislatura lo detengo y para qué me desgasto como gobernador, no cumpliendo lo que me obliga la ley en principio, ¿no? Pues sí, pero también yo no sé cuál sea la actitud, pero como en la siguiente legislatura no tendrá mayoría nadie, el señor gobernador puede jugar también con sus dejar hacer, dejar pasar y a ver cómo los frenamos, ¿no? Ese puede ser el tema, ¿no? Ok. Donde hay que ver a quién van a dejar pasar y a quién no, los grupos parlamentarios. Eh, ¿Tú qué opinas? ¿Lo van a sacar en esta legislatura o lo van a dejar el otro de los 70 aspirantes del Instituto de Transparencia del Estado de México? Mira, yo creo que lo prudente sería dejarlo a la siguiente legislatura, pero bueno, no han avanzado en el tema de la Comisión de los Derechos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y derechos humanos. Sí, no han avanzado. Yo creo que hay temas que ya se están atorando por el mismo impulso, ¿no? Pero en este caso del Instituto de Transparencia del Estado, es significativo algunas cosas, ¿no? 70 se inscribieron, 70, es un buen número de inscritos, ¿no? Sin embargo, yo creo que ahí hay personajes mucho más interesantes de los inscritos que se perfilan de entrada, ¿no? Por ejemplo, de entrada se perfila un consejero que quiere reelegirse y quiere ir por la reelección de los 3 años, porque acuérdate que eh, se van a nombrar 2 consejeros por 3 años y 3 consejeros por 3 años, ¿no? Ese es el ritmo, ¿no? Sí, al igual que en la de derechos humanos, los dos titulares de los dos organismos quieren repetir. Aquí un poco la pregunta será, ¿qué le acomoda más al gobierno del Estado? ¿Qué le acomoda más a la oposición? Y a los que están en medio de, ¿no? Que es PAN y PRD básicamente, ¿no? Que son opositores en principio al gobernador, que compitieron con candidatos independientes antes, ¿no? Josefina Vázquez Mota y se me escapó el nombre del Movimiento Ciudadano, Cepeda. Se supone que en ese tenor son oposición, pero en lo local pues ya entraron juntos para la diputación. Y Taipem y Derechos Humanos quieren repetir, en este caso Gustavo Parra en la del instituto. Pero aquí, mira, fíjate que hay 70 nombres, como bien dices, no nos da tiempo para analizarlos a los 70, pero hay algunos muy interesantes, ¿no? Bueno, antes de dar los nombres interesantes, hay muchos que son, como en el caso de los del IEM que añadía, que revisábamos la vez pasada, hay muchos que son el asesor del presidente, el asesor del secretario, el asesor del consejero, ¿no? Hay mucha gente que está dentro del mismo marco, ya dentro del instituto, que quiere dar el paso. Pero además de esos están, por ejemplo, José Martínez Vilchis, ex rector de la universidad, ¿no? Y hay algunos que vienen de los partidos políticos mismos, ¿no? Hay una secretaria general del PRD, Ana Yurixi Leiva. Está el hermano, casualmente, ¿da? El hermano del presidente de la Comisión Legislativa de Transparencia, ¿no? Que también aquí es interesante porque cuando se eligió a Gustavo Parra también había la grilla de que su Así mujer es. era diputada y que era la de la Comisión Legislativa. Si ese mismo canal siguen, pues van a poner al hermano del Víctor Manuel Escamilla, del diputado que es hoy encargado de esto. Y también hay algunas gentes que son ahí de Metepec, cubanos más bien que trabajan ahí en Metepec, en el ayuntamiento, Guzmán ¿No? Corodillas, que viene de Izcali, que viene del PAN, y una expanista diputada local también, fue candidata a presidenta también, Jael Mónica Fragoso Maldonado, creo que se pasó a Morena y le apoyó en la campaña ahora a Juan Rodolfo.
Entonces, esta es la baraja de arcoíris de candidatos para el Itaipem, ¿cómo ves? Oye, yo veo nombres interesantes, esos están muy bien, pero yo veo algunos nombres muy interesantes. Si no tienes tú, mira, algunos amigos, ahí está Miguel Ángel, es consejero universitario del IEM, es rectores. Yo creo que hay un buen paquete que viene de gentes de mucha experiencia. Yo creo que Martínez Vilchis es un magnífico perfil en esta competencia, ¿no? O, ¿cómo te parece el caso de Víctor Manuel Escamilla, consejero de la Junta de Gobierno de la universidad? O Erga Chaparro, de la universidad, nada más por considerar las gentes universitarias, ¿no? Yo creo que se va a dividir. Juan Urbina también está ahí, ¿te acuerdas de él? Así es, perfectamente. Sí. Pero a ver, hago una pregunta, poniéndome un poco como abogado del diablo. A nivel nacional en el INAI, dice el presidente que no sirve para nada, ¿no? Y aquí en el Estado de México, si seguimos esa lógica, pues serviría menos, ¿no? ¿Por qué tanto interés en el Taipei? Bueno, mira, yo creo que el Instituto de Transparencia en el Estado de México es un instituto que ha tenido una buena conducción, no ha tenido los roces que tiene con con el gobierno federal, el instituto a nivel federal. Entonces, yo creo que esto está fuera del contexto de Morena, ¿no? O sea, Morena no tiene esa capacidad para pensar. Fíjate, si tuviera esa capacidad, las propuestas serían mejores para los consejeros. Porque la oportunidad que tiene el Instituto de Transparencia en el Estado de México es la de controlar al gobernador. No sé si estés de acuerdo. Y los perfiles, híjole, si los ves, yo no le veo a Morena una gran cantidad de gente preparada que puedas decir, híjole, es que estos son los que la van a hacer, pero en grande tú revisas nombre por nombre y dices, híjole, ¿de dónde vienen, no? No Sí, sé si estás de acuerdo. viene del lado del sistema gubernamental oficial mexicano y un poquito de parte del PAN, ¿no? Y de la universidad, Ah, bueno, claro. ¿Qué es el perfil del gobierno, dijéramos, ¿no? claro, pero tienes detalles así, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, eh, tenemos gentes que vienen de haber formado parte del consejo del IEM, que le da un papel y una seguridad de cierta transparencia al instituto, ¿no? Es decir, Finalmente da una especie de tranquilidad ver un poco estos nombres, ¿no? Es decir, no hay una fuga hacia un extremo radical o, y en cambio hay una tensión importante creo yo, del gobierno del Estado, de la gente más o menos ecuánime para que las instituciones sigan funcionando. Y yo creo que particularmente tú decías que pueden servir para estar ahí medio revisando al gobernador, pero también sirven para estar atendiendo a los municipios, porque pues obviamente el Itaipema tiene también temas municipales y temas del gobierno del Estado. definitivamente, pero vuelvo a decir, centrémoslo ahí. No, yo no veo un gran interés por parte del grupo morenista, o no veo personajes de grandes perfiles, ¿no? Dos o tres que están por ahí, pero que no representan, y lo veremos en esta selección de esta semana, ¿no? Entre los que están por el IEM, entre los que están por el
y Taipem, entre los que están por la Comisión de Derechos Humanos, pues hay como, yo creo como unos 150 agentes, ¿no? Que están ahí anotados, ¿no? Así es, varios de ellos. Pero Este, a ver, quisiera detenerme tantito en ese tema te lo digo numérico, un poco da risa, pero habla de algo también, Alfonso. A ver, yo te diría, hay una clase, dijéramos, política, tecnócrata, digamos, de un buen nivel en el Estado de México, ¿crees tú? yo sí lo creo, sí lo creo. Creo, yo haría la primera dos observaciones. Creo que tradicionalmente el gobierno del Estado de México ha tratado de proteger dos cosas fundamentales. A su grupo de rectores de la universidad y a su grupo de gente formada en la universidad y formada por ellos. Eh, y creo que la universidad, independientemente de los perfiles políticos que hayan tenido, la Universidad del Estado de México es una universidad eh, seria, que ha generado buenos profesionistas en ese sentido, y entonces creo que lo que se está cuidando en estos institutos son más la profesionalización de las personas a los tintes políticos. Eso es lo que yo creo que está aconteciendo. Yo también diría que, además de eso que comentaba, preguntaba, simplemente para cerrar el capítulo del diálogo hoy sobre esta charla mexiquense, que yo creo que también haría falta una revisión de esta ley para que pudiera tener un poco más de dientes, ¿no? Y que los municipios, no los municipios, porque el municipio como tal no es una persona, pero los funcionarios municipales y los funcionarios del gobierno del Estado pusieran más atención a este tema, respondieran con más transparencia, con más agilidad, pero también hace mucha falta que tanto los ciudadanos como los estudiosos, como los periodistas, como los empresarios, le den más uso a esta ley de acceso a la información para poder tener mayor, para que sirva de algo, pues, ¿no? Si no es muy fácil caer en el diagnóstico presidencial de no sirve para nada, ¿no? Así es. Yo digo, el Instituto de Transparencia ha funcionado bien, y yo creo que lo que no ha funcionado bien es la comunicación con la ciudadanía para hacer funcionar adecuadamente el Instituto de Transparencia. Si yo puedo acusar de algo al instituto, es bastante escaso en su comunicación y en su trabajo hacia afuera. No dudo lo que estén haciendo hacia adentro, pero hacia afuera hay poca interacción con la sociedad, y esto impide que las labores de transparencia se realicen mejor, ¿no? No. Ese sería un... Pero tiene que ver también con, por un lado, la opacidad de los ayuntamientos, esa valentía que tienen los funcionarios de decir, no, no, pero no le digas eso, no, escóndelo, tápalo. Los montos, no les digas, diles que es secreto, que está reservado para muchos años. Pero también como no hay mucha información, como no hay mucha actividad que hagan los mismos gobiernos, diría, hemos dicho que este gobierno estatal es medio nada de muertito. Entonces, pues casi tapan todo y ni sabes qué tienes que preguntarle, ¿no? ¿Qué han hecho en el tema tal? Pues es que no sabemos más que las tarjetas rosas, ¿no? Entonces, Así es. en la medida que un gobierno hace muchas cosas, genera muchas dudas sanas, pero a medida que no hace nada, pues no hay dudas de nada. Oye, pero vuelvo a reiterarte, Lionel, creo que al instituto le ha faltado capacidad de comunicarse con la población, y en esa capacidad permite que nadie la opacidad no solo del gobierno del Estado, sino los gobiernos municipales. Yo creo que le ha faltado en ese sentido, punch al Instituto de Transparencia. Creo que no tiene un buen mecanismo de comunicación con la sociedad que haga ver la importancia y la trascendencia que tiene el instituto. Claro. Sí, porque se han abocado demasiado a la capacitación de los burócratas, de los funcionarios, y poco a difundir digo yo, en los periodistas, en la universidad, en la investigación, en los empresarios.
lo significativo que podría ser tener datos e información, que está muy escasa en el Estado. Así es. Y está escasa por las dos razones. Primero, por la opacidad de los gobiernos estatal, municipal, y segundo, porque la población y la clase, y vamos a decir, el sector de la investigación tiene poca interacción con el Instituto de Transparencia, fundamentalmente por el tema. Oye, nombraste hace rato, nada para rápido, nombraste a la UAM y rectores. ¿Qué te parece, cambiando de tema, pero rapidísimo? Nombraron al ex rector, ahora el encargado del Consejo Editorial del Estado de México. Había, o sea, algunos ex rectores los habían recogido y los habían llevado a las secretarías, secretario de salud y secretario de no sé qué. Y ahora este rector lo mandaron al Consejo Editorial del Estado de México. ¿Qué? ¿Por qué? Mira, yo difiero ahí un poquito. Yo creo que el gobierno del Estado de México sigue moviendo a su gente y sigue rescatando a los rectores. Y los dos ejemplos están muy claros, ¿no? Ahorita acabamos de hablar de un tema, el Instituto de Transparencia. ¿Tú dudas que el exrector Martínez Vilches llegue a ser parte del Instituto de Transparencia? Yo no tengo No, la menor duda, la menor duda. Y ahorita en el Consejo Editorial meten a Barrera, pero así ha sido la carrera de los rectores. Lo interesante es que siempre los ha cobijado el gobierno. Cada rector que sale es cobijado en la Comisión de los Derechos Humanos, es llevado pero no hasta está el muy feo, Instituto pero no está muy Electoral. feo que sea el Consejo Editorial del Estado de México. Pues mira, yo creo que hay algunos puestos que son interesantes, no porque produzcan mucho, sino porque es la sombra cobijadora, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. Lo Y importante es el alguien, presupuesto, dicen, ¿no? claro, y el instituto produce una gran cantidad de obras, ¿eh? Entonces, no es tanto lo que luzca, sino dónde te cobijo, ¿no? Y hay un movimiento ahí que no estás pensando. Tenemos al presidente director del Colegio Mexiquense, ¿no? César Camacho. Que aparte es de lo que suena fuerte para competirle a Lito, ¿eh? Pues eso dicen, pero luego hablamos de ese tema nacional de PRI. No estoy metido, pero suena eso. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno del Estado de México siempre está cobijando, No, es siempre una está virtud. cobijando. Es una virtud de la política mexiquense que no descuida a su gente cuando terminan y cuando pierden, ¿no? O sea, son dos diferentes. Cuando pierden, los cobijan y cuando terminan un periodo, aunque estén señalados, son Y eso los hace mantener un impulso y una fortaleza en sus bases de movilización. Esa es la virtud que ha tenido el gobierno del Estado de México, no con este hombre, sino con todos, ¿no? ok. Oye, hay otro tema ahí que se nos escapó hace rato que hablamos de la Cámara, de la ley ahora contra los pederastas, hasta 27 años de prisión a los que tengan que ver con estos aberrantes crímenes pero sí que de violencia contra los niños y menores. ¿Qué comentario te merece este tema de la Cámara de Diputados? Comentarios sobre este tipo de leyes. Yo creo que la pedastría, como muchos otros delitos, eh, son crímenes horrendos. Lo que pasa es que estamos jugando a sancionar delitos y luego no dejar claro la normatividad del delito. Ve el caso del feminicidio en el Estado, ¿no? Bueno, pues ahora sucedió lo mismo. Puedes acusar prácticamente de pedastría prácticamente a cualquier ciudadano.
¿sí? Y entonces, cuando la poca definición del delito se vuelve, como si fuera consulta popular, ambigua, eso es lo que digo. ¿Qué importa que te pongan 27 si no pudiste definir el delito, no? Este es ese es el tema crucial en este tipo de leyes, que las leyes o definen claramente el delito o se vuelven inoperantes a pesar de la cantidad de años que les puedas poner encima al delincuente. ¿Por qué? Porque no los acabas de definir. Y en este caso, de nuevo, vuelve a suceder. Se vuelve un problema grave porque hoy esta ley permitiría que cualquier persona pudiera ser acusada de pederastía, porque la definición del mismo delito, si lo lees, no define con claridad el acto. Y entonces las salidas políticas o las salidas legislativas o las salidas jurídicas se vuelven anchos, ¿no? Esto lo marcaríamos igual en el tema de la olla express legislativo, de la carrera, porque ya me voy. Pero yo lo marcaría en este tema, pero lo marcaría en el defecto legislativo permanente, ¿no? El defecto de no definir con claridad el delito. Porque Pero lo que hace, a escasos días de que se acabe, sí forma parte del otro también. claro, con los dos agravantes, ¿no? Porque tengo prisa, ¿sí? Y segundo, porque te dejo una legislación cuya aplicación va a ser difícil. Estamos como en Y el caso de la ley de amnistía, que siguen, este, que se sigue discutiendo, ¿no? siguen jalando los cabellos, decir, ¿y por qué lo hicimos? Y ahora cómo lo hacemos, y y cómo lo hacemos para identificar a los que no son de temas de aborto, de salud, de ataque a campesinos, y solamente los de los robos, y solamente los que secuestraron, y la Cámara de Diputados tiene el derecho a vetar y no vetar a los que son, y ahí entra un juego político de perdono a unos y no perdono a otros. O sea, bueno, me atrevería a adelantar, porque yo quisiera que lo viéramos ahora que ya termine esta legislatura, un juicio final a la legislatura. Me pareciera que, a pesar de unos esfuerzos bárbaros de muchos diputados que creo han hecho un esfuerzo importante, como que el balance global no va a ser muy positivo para esta Cámara saliente. Claro, mira, yo creo que en el Estado de México, pero en términos generales, a nivel, así como hay un órgano que se encarga de fiscalizar cada año eh, los recursos públicos ejercidos, ya sea por los gobernadores, ya sea por los presidentes municipales, ya sea por la propia federación, falta un órgano que fiscalice un poquito este quehacer legislativo. ¿No? Se supone que Por lo va a ser menos el popular de las urnas, ¿no? no, porque esa es la base del principio de la reelección. No sé si estás de acuerdo conmigo. Bueno, se Si suponía, cumpliste, si lees la teoría, dice eso. Debe ser diputado Higinio Martínez, o perdón, debe Maurilio Hernández repetir. No es en función de que si es amigo de no sé quién, que está apoyando a no sé quién, o si es buen amigo de Claudia Sheinbaum, no. Tiene que ser en función de qué cosas legisló, qué así trabajó. es. Pero no se da por eso. Su reelección, por ejemplo, en su caso, no es por eso. Su reelección es porque está en un grupo político que busca la gubernatura y es importante que se quede, ¿no? Y así de muchos Yo más. vuelvo a repetirte, creo que hay una falta real de supervisión sobre el trabajo legislativo. No la ha habido y mientras no la haya, no solo vamos a tener estas
estas participaciones tan incoloras de las legislaturas, sino que vamos a tener legisladores que realmente no acabaron por cumplir su misión. Y que, Sí, sin ya embargo, la vez pasada, ¿no? Con la legislatura hasta de cambio de sexo, que pues, con tal de sacar una notita de prensa, sacan y no piensan en las consecuencias. Hay por ahí una iniciativa de un candidato que dijo que iba a sancionar a los que no cumplieran sus promesas. A lo mejor vale la pena por ahí entrarle un día de estos a hacer una reflexión sobre cómo se puede revisar el trabajo legislativo. yo creo que el trabajo legislativo se debe de realizar a partir de dos proyectos, y estarás de acuerdo conmigo. Tanto a nivel federal como a nivel estatal, hay la obligación de presentar un plan de desarrollo por parte del Ejecutivo del Estado. Si tú te das cuenta, las legislaturas poco revisan los avances de esa propuesta y de ese plan que fue presentado a la legislatura. Sí. Solo se revisa como el trámite de un calendario que dice a tal fecha tienes que revisarlo, y encargan a uno o dos diputados que den el discurso. Fíjate, qué interesante. Es más bien, te encargo, diputado fulanito de tal, que tú seas el que des el posicionamiento, más que hagas un análisis de veras, de fondo, sino que digas algo sobre el tema, ¿no? Entonces yo creo que también es un problema que tienen esos procedimientos legislativos que solamente terminan en una sesión donde pues habla cada uno de los partidos políticos, y los que son de oposición dicen que el gobierno va mal, y los que son del ayudantes del gobierno dicen que todo está bien, y ahí termina, ¿no? Y nadie hace un análisis verdaderamente de fondo. Por ejemplo, en el caso que hablamos hace días de la tremenda pobreza que hay en nuestro estado, ¿no? Así es, pero te voy a poner ahorita un ejemplo clarísimo. Estamos a un mes exacto. Bueno, puede ser que el gobernador haga lo que se le pegue la gana y cambie la fecha del informe, porque en eso quedamos, de que presente su informe de gobierno el gobernador. Y al presentar su informe de gobierno el gobernador, cosas que la gente olvida rápidamente. La función de los diputados, en principio, es conocer el estado que guarda en este momento la entidad, ¿sí? Para poder tomar las decisiones pertinentes para su mayor avance. ¿Estamos de acuerdo hasta ese elemento? Normalmente, los grupos parlamentarios y la legislatura hacen una lectura del informe y hace un cuestionamiento sobre lo informado. Y quiero decirte una cosa, sin ninguna referencia al plan de desarrollo que presentó el señor gobernador en su momento, y que te permita valorar cómo ha avanzado el Estado o cómo no ha avanzado el Estado. Para mí esto es lo catastrófico del tema. Sí, claro. Pero, y, bueno, y ahora, digo, la culpa está ahí, pero también hace falta, como ya lo hemos venido repitiendo, hace falta también los otros ojos que no son gobierno del Estado, que no son legislatura, que son los ojos de la prensa, que son los ojos de las universidades, de las instituciones, grupos académicos, ONGs, que deberían también meterse a eso, ¿no? Es decir, yo soy el grupo, no sé, se me ocurre el tema medioambiental, ¿no? Y estoy revisando periódicamente los avances, retrocesos o quedarse quieto el gobierno en el ámbito medioambiental. Entonces ya viene el informe y yo hago mis presentaciones, yo hago mis investigaciones, refiero, cotejo, contrasto, y voy, incluso doy, hago eventos, ruedas de prensa, me acerco con los diputados para darles a conocer. Yo creo que también hay una deficiencia en términos de la sociedad, que le falta más participación. Nombré el caso del medio ambiente, pero puede haber 1000 temas. Pero fíjate, Lionel, yo voy a ser más cruel. Siento que la oposición, los partidos de oposición, no han sabido valorar este instrumento. Sí, claro. Y como no han sabido valorar este instrumento, no hay manera de que la sociedad, fíjate,
pueda conocer la realidad de lo que está sucediendo, mi hermano. Entonces, todo está como en tinieblas. Yo hago como que asco, ¿sí? Y tú haces como que me vigilas. Y al final de cuentas, los dos poderes mantienen intocables. Y por eso te digo, regresando a lo que yo decía, y termina en una sesión donde das un discurso, 7 discursos, 3 discursos, y se acabó, ¿no? Pero bueno, es una misión ahí que sería importante estar invitando a todos los grupos de la sociedad o maestros que me tenga cierto seguimiento a un tema que no lo deje, como cuchito de palo, pero yo creo que vale la pena, incluso hasta tendría rendimientos sociopolíticos para quien hiciera este tipo de seguimientos a la vida pública de lo que pasa en el Estado de México, ¿no? Y Oye, a ver, un tema que a mí me trae inquieto a nivel nacional, pero por supuesto también a nivel estatal. Y yo no veo en la más mínima acción, como dijéramos, de echar para adelante o de buscar una iniciativa, algo distinto de nuestro gobierno del Estado, sobre el terrible tema del COVID. Ciertamente hemos hablado aquí en su momento de cómo fueron los procesos de vacunación, todos estos puntos de cómo innovaron en algún momento que empezó en Toluca con la vacunación en los coches, y dijimos van avanzando, bla, bla. Hemos criticado mucho, pero hoy resulta, Alfonso, que es muy grave en mi juicio, además de que el semáforo está en amarillo, hay un incremento terrible de la variante Delta que le llaman del COVID, ¿no? Se dice que si antes, por decir algo, con la variante, con el COVID normal, por llamar de alguna manera, se contagiaban 3 por cada uno, ahora se contagian 9. Es decir, es muchísimo más el avance letal de este virus cuando es la variante Delta. Y eso ha hecho que en el Estado de México cantaban victoria. Hoy la atención hospitalaria está al 50%, perdón, la ocupación hospitalaria está en el Estado de México un 53%. Es decir, más de la mitad de las camas están con gente que se está atendiendo sobre esto. Hay, por ejemplo, 5 hospitales que están al 100%. Hoy, esta noche en el Estado de México, hay 5 hospitales que están llenos, repletos de gente con COVID. Tristemente, muchos morirán, ¿no? Primero Dios, muchos se salvarán. 11 de ellos están entre un 71 y 95% de la ocupación hospitalaria en las camas. Hay 1,500 gentes metidas en los hospitales, ¿no? Y hay más de 1,300 gentes en sus casas, resignados de alguna manera ante la falta de atención del gobierno. A mí me parece muy grave, a mí me parece que es una omisión que empieza ya a rayar también el Estado de México, y no solo a nivel federal, porque nos hemos enfocado mucho a criticar a Gatell y López Obrador, pero a mí me parece que también ya raya en lo mismo en los estados. definitivamente, mira, dependientemente de este tamaño, empecemos por, por casos que te espantan, ¿no? Esta semana murió el presidente electo de Malinalco, ¿no? Por COVID. En la legislatura federal van 4 legisladores que mueren en estos días. Digo, la sobrina del presidente de la República dieron la noticia a media tarde en Tamaulipas que falleció por COVID. Así es. Entonces, no solo estamos hablando de las camas ocupadas, estamos hablando de que realmente se están poniendo en peligro vidas y que se está haciendo, yo lo creo así en el Estado de México, para salvaguardar el proceso económico. Y no hay medidas de auxilio ni de apoyo a la población. Entonces, se quiere salvar el proceso económico, la actividad económica, y velo, esta semana entró la universidad, esta semana, el nuevo curso escolar, el 3 de agosto. La universidad no se pronuncia por las clases, por el regreso a las aulas, pero sí se pronuncia por un sistema mixto. Entonces estamos poniendo en riesgo a la población y la autoridad está tomando decisiones como si el problema no existiera.
o lo que es peor, sí existe, pero no es tan malo. Ese es el tema lacerante. La ciudad de Toluca, con la mejor infraestructura hospitalaria en términos del área, tiene saturados sus hospitales, ¿sí? Y sin embargo, no hay medidas de contención ni en los restaurantes, ni en los centros comerciales, y ya para qué te digo, ni en las zonas industriales. No, claro. Pero te faltó decir cómo llegan a zonas industriales, restaurantes, escuelas, con el transporte público, ¿no? Así es. Y ahí es donde parece que muchísimo menos, ¿no? Entonces hay un riesgo, un arriesgue, diría yo, ¿no? Del contacto impresionante, ¿no? Se sabe que quienes tenemos la vacuna, pues tenemos un 35% menos de riesgo, ¿no? Que los otros, ¿no? Pero, entonces más bien estamos protegidos un 70 o 65% de posibilidades, pero está ese 30-35% que nos hace eh, posibles transportadores, dijéramos así de una manera fácil, Y y vulnerable, no se ve por ningún lado un esfuerzo informativo, un esfuerzo eh, de comunicación, porque incluso además el discurso es equivocado. Es que dicen, cuando estábamos en la pandemia, no, espérame, la pandemia no se ha acabado, ¿no? Si tú escuchas la televisión mexicana, el noticiero, es que en la pandemia los paleteros sufrieron mucho, no, espérame, la pandemia no se termina, ¿no? Y eso bajita la mano va haciendo que en la mente de la gente diga, ah, pues es que cuando la pandemia, o sea, ya se acabó la pandemia y salgo a la calle. También hay un problema de discurso. hay un problema de discurso y un problema de supervisión. O sea, no solo es el hecho de que yo tengo un tema de discurso en el cual no te estoy diciendo qué medidas debes de tomar y exigiéndote que las cumpla. Tampoco hay un problema de supervisión. Si tú ves, no hay una autoridad sanitaria recorriendo los centros de concentración de la gente. No está. Y entonces, te voy a poner los mejores ejemplos, ¿no? Las tortillas. La gente va a comprar las tortillas sin cubrebocas. No tiene, no tiene medidas de sana distancia. Y dices tú, carambas, no es porque yo esté en contra de las tortilleras. Estás, estás viendo que la autoridad sanitaria, no del gobierno de la República, la autoridad sanitaria municipal no está actuando. Sus centros de control de gobernanza no están apareciendo. Entonces, ¿qué? Obviamente tienes estos focos de control que decías tú, aparte de las plazas comerciales, los centros fabriles, las escuelas, todo esto, eh, los medios de transporte, y tienes una autoridad omisa, omisa totalmente en un sentido del mensaje y en un sentido de la supervisión, porque no solo es el mensaje, también la supervisión. Y Y es que no mira, necesitas meter a la cárcel a nadie, simple y sencillamente en el sentido de la supervisión, de estar supervisando los lugares y estar exigiendo que se cumpla con un requisito tan tranquilo como la sana distancia y el uso del cubrebocas, ¿no? yo estoy Y no la, seguro, yo estoy seguro que en el gobierno del Estado de México saben que a nivel federal está mal manejada la pandemia. Estoy seguro que el director de salud y el gobernador y todo el gabinete dijeron, saben que está mal manejado, lo cual es terrible. Pero más terrible es que sabiendo que está mal manejado a nivel federal, tú no hagas algo para que en tu estado sea diferente. Por eso yo digo, por eso yo digo que lo que se acusa a nivel Gatell y a nivel López Obrador, aquí pudiera ser incluso mayor la responsabilidad, porque son los que les toca atender el hospital y el enfermo de los municipios particularmente. Y hay que decirlo con todas letras, como tú dices, el caso de las tortillas.
Yo te pongo uno que es más gacho. En los mismos centros de vacunación, en los mismos lugares donde vacunan, también hay, por ejemplo, policías que están ahí con el tránsito, viene bien, y no usan el cubrebocas. Y los pobres están todo el día, ahora si tú quieres de viene, o acomodando el tráfico, y no usan el cubrebocas. Y son horas y horas, y no son 4 policías, son muchos policías. Luego ya llegas a la vacunación y también ahí adentro hay una manga ancha impresionante. Pero es esto a lo que me refería. No hay supervisión. La autoridad no solo no comunica, sino no supervisa. No supervisa. Y mientras no se supervise, no va a funcionar. Si tú vas a un lugar vas a los Estados Unidos y te pagas en un centro comercial y te quitas el cubrebocas, inmediatamente te sancionan. No es que te vayan a meter. La primera cosa que te indican es que lo uses. Aquí viva la vida. Y entonces, pues Leonel me puede decir qué se puede hacer y la respuesta es la que misma que da Leonel. Tenemos saturación en los hospitales. Y a lo mejor no nos estamos enterando de la cifra de muertos o la cifra de muertos es más pequeña que antes, pero la cantidad de gente lesionada, y yo te lo quiero decir así, es muy grave. ¿Y sabes qué? El virus ha demostrado que daña gravemente los pulmones y que los que se recuperan de esta enfermedad tienen secuelas de daño pulmonar bastante delicado. O sea, no se trata solo de vacunar a la gente, se trata de proteger a los que incluso minimizando el riesgo de la muerte quedan lastimados y sentenciados en su propia calidad de vida. Esto es lo que el gobierno del Estado no está haciendo. Ahora sí que, perdón, pero reitero lo mismo, esto es un tema que merece una condena, si me permite la palabra, de la actuación o no actuación del gobierno estatal y también de los municipales, habrá que decir, ¿no? Porque también, ahora sí que también tienen vela en ese entierro, ¿no? Y y pues son miles de gentes y también habrá que decir que en la comunicación también hace falta atender a ese grupo de gentes que dicen que la vacuna es para ponerte un chip, los que dicen que la vacuna es para que te gobierne China, los que dicen que la vacuna es para meterte al diablo casi casi en las venas, porque tristemente parece que no, pero hay un sector de nuestra población que tiene, lo digo con todo respeto, una ignorancia tal que ha provocado incluso que muchísima gente que hoy pudiera estar viva haya muerto por no haberse atendido por estos prejuicios pseudo religiosos y pseudo científicos, ¿no? Así es, yo creo que el tema está, tú lo acabas de decir, es un problema de comunicación. Mientras el Estado no comunique bien, y segundo, mientras el Estado no abra espacios para la atención, estamos perjudicados. Y eso es lo que está sucediendo en el Estado de México. Y hoy tienes lugares, aquí yo te puedo decir, lugares donde te puedes ir a hacer la prueba 2 y 3 veces a la semana si quieres. Pero el tema es, no hay un efecto de comunicación y no hay un efecto de supervisión, fundamentalmente. Luego hablaremos de la logística y la falta de vacunas en algunos momentos. Y hay una población de los de 18 a 29 que están aún todavía sin recibir su dosis. Pero bueno, es un tema pendiente que ojalá el gobierno del Estado y los municipios lo atiendan. Ya para irnos, ¿qué queda en el tintero por ahí? La Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio chance en un recurso de revisión de un amparo del que fue el apoderado legal de la UAM por aquel tema de los 157 millones y medio de pesos de la estafa maestra. Hoy eso Así fue una es. nota de hoy y es un tema delicado de miles y miles de pesos. No solo es un tema delicado, porque dentro del el pleito
todavía un comisionado de los derechos humanos fue partícipe directo de este tema, ¿no? De la estafa. Y entonces, con esto le estás dando casi la salida, ¿no? Pareciera que es casi para cantar victoria y decir, ah, la libré. Pero pues Se bueno, acabó. ese es un tema de la estafa maestra, que es un asunto que nos ha traído, que más bien es un tema que recurrentemente viene cayendo. Esperemos a ver si la semana que entra le dedicamos un poco más de tiempo al Y tema, un porque es tema, un todo lo intrincado. y un tema interesante que viene es el decreto que el presidente quiere sacar contra toda norma sobre la liberación de algunos presos. Es un tema gravísimo. Imagínate ese tema a nivel nacional replicado aquí en el Estado de México. Porque aparte, por ser un tema federal, se va a replicar en el Estado. Y la Abrazos, autoridad no, apoyada. abrazos, no balazos también. Así es. Abrazos y no presos, diría. ¿No? Así es el riesgo. En la calle y que los ladrones se salgan a la calle, porque pues yo creo que sí se van a portar bien ahora, ¿no? Hay que dejarlo. Esos son los temas para la semana que entra. Así es, muy bien. Estamos ahí pendientes. Ojalá que la semana que entra podamos revisar a fondo estos y estar pendientes ya de los últimos momentos, la agonía legislativa, para ver qué pasa con el nuevo gobierno. Bueno, con el nuevo gobierno en la Cámara, bueno, porque también es no nada más ver que entra a la Cámara, sino ver cómo quedan los órganos de gobierno en la Cámara. Pero bueno, ya Así hablaremos de es. eso en la próxima sesión. Órale, Leonel. Que pases Gracias, buenas noches. gracias a los que oyen la charla, mi gente, aquí en Contraargumento. Gracias. Buenas noches.